El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar la lección número 6. Uría, la fe de un extranjero. La guerra contra los amonitas, que acabó con el sitio de Rabá, fue un punto de inflexión que cambió la vida de David y del pueblo de Israel. A manera de introducción, veamos cómo podemos ver el carácter de David a través de su comportamiento en estas distintas situaciones. David antes de ser sitiada Rabá. Marcamos David ante Goliat, David con Saúl cuando no quiso tocar la vida de Saúl, habiendo Dios entregado él mismo en sus manos. En el traslado del arca, proyectando la construcción del templo ante Mefiboset y liberando los ejércitos, tantas señales de victoria, un hombre realmente extraordinario. Por otro lado, ¿cómo se veía Urías antes de ser sitiada Rabá? Su nombre, el nombre en la antigüedad estaba relacionado con el carácter de la persona o con el deseo de los padres sobre su futuro. ¿Qué significa el nombre Urías? ¿Y qué nos dice eso de su carácter? Su nacionalidad. Su sobrenombre era Eteo, implica que era hitita. Los hititas fueron un gran imperio que pobló principalmente la actual Turquía. ¿Cuáles eran las órdenes de Dios con respecto a los extranjeros? Habría que revisar Isaías 53, 3 al 7. Y en tercer lugar, la religión de Urías. El hecho de ser un guerrero de élite del ejército de David y estar casado con una israelita de renombre implica que Urías había aceptado plenamente la religión de Israel. ¿Qué extranjeros recuerdas que aceptaron la religión judía y fueron pilares en el pueblo de Israel? En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, el capítulo 23 y la página 233, encontramos la siguiente cita. El propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que miraran, todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios. Habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Comportamiento de David. Analicemos el comportamiento de David. Podemos ver la caída de David en varios pasos consecutivos. Primero, David tenía la costumbre de ir a la batalla al frente de sus ejércitos. Tenía la costumbre de ir a las batallas al frente de su ejército. Pero esta vez se quedó cómodamente en su palacio. Segundo, al subir al terrado, observó cómo se bañaba Betsabé. En lugar de apartar su mirada, se recreó en lo ilícito. Aun cuando supo que era una mujer casada, se empeñó en su pecado. Meditemos. ¿Qué opciones tenía Betsabé ante la petición del rey? ¿Tenía alguna? ¿Cómo reaccionaron otros personajes bíblicos como por ejemplo José en Génesis 39
y Tamar, según de Samuel 13, ante una situación similar. Tercer paso. David intenta ocultar su pecado llamando a Urías para que pase la noche con su mujer. Pero aún emborrachándole, no lo consigue. Buen problema. Cuarto paso. Decide añadir a su pecado de adulterio el de asesinato. 2 en 1. Su conciencia en estos momentos está tan cauterizada que envía a Urías a la batalla con su propia sentencia de muerte. Mientras tanto, ¿cómo era el comportamiento de Urías? El comentario bíblico adventista nos dice que Urías acababa de llegar del frente de batalla, donde las condiciones eran muy diferentes de las que había en el suelo patrio. Delante de Rabá, los hombres de Israel acampaban al aire libre, sufriendo las privaciones de la guerra, viviendo una vida de rigor y subsistiendo con raciones militares. Habiendo acabado de dejar a sus amigos que estaban obligados a vivir en condiciones tan arduas, es evidente que Urías no quería participar de las comodidades y placeres de la vida mientras sus compatriotas sufrían y muchos de ellos perdían la vida. ¿De qué forma demostró Urías las siguientes cualidades? Patriotismo, lealtad a sus compañeros, fidelidad a Dios. No usó la situación para su provecho personal y firmeza en sus valores. Era un hombre de valores. David, consecuencias posteriores. Wow. Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos. Su influencia sufrió menoscabo. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor, pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. En otras palabras, no tenía autoridad para llamar al pecado por su nombre. Esto se reflejaba aún en su propia casa. En cierto sentido, su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado. Esto debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa y en su reino. Su mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural y así David fue castigado severamente. Patriarcas y Profetas, páginas 782 y 783. Urías, consecuencias posteriores. Su fidelidad le llevó a la muerte, pero la historia de Urías no acaba ahí. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte